Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su programa Estado de los Estados. Transmitimos desde MXN Televisión, a donde usted puede accesar con esta dirección en YouTube y vernos cómodamente a cualquier hora y desde el lugar en donde se encuentre. Pues como usted sabe, en este programa nos reunimos periodistas para hacer comentarios. En esta ocasión, el señor González Durán, don Jorge, nos instruyó la semana pasada que íbamos a tener 2 semanas de vacaciones y pues resultó como López Obrador, pura mentira. Claro, Hugo sí se lo creyó, ¿verdad? Pero pues como yo tengo muchos años de esclavitud aquí, más de 40, al lado de don Jorge, pues aquí me tiene. Nomás me ilusionaste, Jorge González. No, es que me gusta estar en el programa, yo pospuse nada más. Estamos de vacaciones en la radio a partir de el lunes. ¿Hoy qué fecha es? Es martes, el día que estamos grabando, 2, el lunes 1. Entonces regresamos el lunes al programa de radio, el lunes 15. Y estaré aquí el martes 16 para grabarlo y que salga los demás días. No, precisamente son vacaciones para mí porque tengo que hacer cosas pendientes en mi casa. Arreglar papeles, hacerme tonto, porque ahí está, pero prefiero que estén, no digo en orden, jamás yo voy a estar en orden, como tú. Tú siempre eres impecable. No te creas. En tus cosas, impecable e implacable, sobre todo tú eres implacable, Lilia. Sí, así es. No hay tal. Fíjate que hablando de estas cosas que son muy nuestras, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Yo sí quisiera mencionar, porque pues nos enteramos el domingo por la noche, del fallecimiento de Norma Madero. Yo creo que hay muchas cosas que al convertirte en una persona pública, pues está sujeto a las críticas. Yo quiero decirte y decirles que conocí a Norma Madero hace muchos años. Muchos. Lo sé. Ella vivía en Santa Julia. Te hablé el viernes, pero ya lo sabías. No me contestaste, creo que ya lo sabías. Para eso te hablé. Apenas me enteré, pero creo que tú te enteraste antes que yo. Ella vivía en Santa Julia. En Santa Julia es una colonia popular, clase mediera, en la Ciudad de México. Ovaciones estaba en Lagos Iragüen, en Marina Nacional, casi con Marina Nacional. Y el domicilio de ella era muy cercano. Siendo muy joven, pues todos lo sabíamos allá, conoció a Joaquín Paredes, a su marido, periodista que había estado en el periódico Cuestión, y ella también empezó a trabajar ahí en Cuestión. No te sé decir exactamente qué hacía, porque pese a que era de la misma familia, no teníamos mucha comunicación. Cuando su marido fallece y yo vengo más frecuentemente al estado, con mayor frecuencia, ya empezamos a platicar. Y pude darme cuenta de que Norma Madero era una magnífica hija. Estaba muy al pendiente de su papá, quien era el que imprimía la revista, la hacían en una especie de, pues casi un mimeógrafo, porque no era una rotativa. Y estaba muy pendiente de él, de su mamá, sus hijos, a su viudez, y mientras se arreglaba toda la cuestión testamentaria, pues los mantuvo con el mismo nivel de vida, lo cual te habla de una buena madre, claro, una buena hija. Y bueno, yo creo que ha de haber sido una buena compañera, porque mira que aguantar a Joaquín Paredes, claro, quienes lo conocíamos, ay caray, pues sí que se necesitaba carácter. Y esas son las cosas que yo recuerdo de Norma Madero. Y esas son las cosas que, pues, que me hacen pensar que es una lástima que siendo una mujer tan joven,
hubiese enfrentado Joven. Sí, muchísimo más joven que nosotros, Jorge. Hubiese enfrentado una enfermedad de esta naturaleza. Lo demás, que podría estar o no en estos comentarios que surgen con la gente, entre la gente, pues es lo de menos, porque es el lugar a donde te toca vivir y las mulas con las que te toca arar. Que eso no habla precisamente de tu esencia como ser humano. Y bueno, pues yo lamento mucho este fallecimiento, la verdad, porque pues sus hijos todavía la necesitan y esperemos que enfrenten esto con gran valor, con valentía y con esta unidad familiar que ella siempre procuró. Porque sus padres vivían aquí, los trajo a vivir aquí. En fin, eso es lo que yo recuerdo de Norma Madero. Sí, yo la conocí como esposa de Joaquín Paredes, que era realmente mi amigo, Joaquín. Y vi ese tesón, esa disciplina de ella. Lamenté, la verdad, muchísimo su fallecimiento cuando me enteré. Y te llamé para informarte, pero seguramente que tú lo supiste mucho antes que yo. ¿Qué puedo decir? Pues que es una tristeza y que descanse en paz. Una mujer muy tesonera, muy Ya lo tesonera. Enfrentó situaciones muy adversas, muy difíciles y pues supo mantenerse firme. Eso habla muy bien de un espíritu fuerte. Ya lo Sí. creo, porque hubo una temporada en la que necesitó vender bienes que le había heredado su marido y Y para como mantener periodista su, sufrió mucho, su o sea, revista. sufrió muchos acosos, que enfrentó con valentía. Eso siempre lo valoré, sí. Situaciones muy difíciles, Sí, que ya no, lo creo. sí, muy, muy difíciles. Muy difícil y de no salir huyendo de aquí, No, sí, porque era para salir huyendo. yo no sé qué hubiera hecho, a lo mejor hubiera salido huyendo. Ella aguantó, muy difíciles, fuertes, Sí, yo no, de acoso, de persecución, en fin, todo eso. Quizá, yo no quise abordar el terreno del trabajo, porque una cosa es tu personalidad dentro del área que trabajas, y otra claro. cosa es lo que las consideraciones van de un extremo a otro. Pero que seas una buena hija, que seas una buena madre, eso no está en discusión. Y lástima que no sea mucha gente la que lo pueda ver y percibir y darse Claro. cuenta, ¿no? Y también falleció otra amiga periodista de Cozumel, a quien ella sí conocí mucho antes que a Norma. Fue una semana trágica esta, una semana trágica. Pero en fin, Ella, descansen en de paz. apellido ¿Lezama? ¿Mm? ¿De apellido Lezama? Sí, Ledesma, Ledesma, eso. Anita Ledesma. Anita Ledesma, sí, estaba ahí. Sí, que Lezama. vivió aquí en Cancún, era muy amiga mía. Hacíamos reuniones con otros periodistas en mi casa. Ella fue esposa de Nicolás Durán de la Sierra, un destacado escritor y periodista también de esta Que ciudad. tiene su columna Minotauro. Así es. Poeta. Y luego se casó, tuvo una relación con el arquitecto Gustavo Abreu, del que tuvo un hijo. Y se fue a vivir a Cozumel. Allí tenía un portal de noticias que pegó en Cozumel y en el estado, pero sobre todo en Cozumel. Ahí estuvo viviendo y también enfrentó situaciones muy, muy difíciles. Es que El periodismo escribir cuestiones en los estados es un ejercicio muy difícil. muy difícil, Muy difícil. porque puedes criticar como lo hacemos nosotros al presidente, quien sea, en este caso el observador, pero pudo haber sido Cedillo, Salinas, quien sea, y prácticamente no pasa nada.
pero criticas al presidente municipal y ahí sí puede pasar algo. O sea, Ahí es a donde pasa. ahí es donde pasa. Ahí Así es a donde pasa. Porque si comparamos, bueno, el número de periodistas que se han asesinado en la Ciudad de México es indiscutiblemente, no alcanza ni el 0.1% de los que han mandado eliminar en el interior del país. Y Claro. mira que durante En Oaxaca, en Veracruz, en esos estados, critican a un presidente municipal de un poblado X y te manda a asesinar. Hay un clima de violencia que desconocemos, Lilia, en los municipios. Sobre todo Pues no de lo estos desconocemos estados, porque de en este Chiapas, estado han matado, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz. Posiblemente en Tabasco no tanto, porque son pocos municipios y está más comunicado Tabasco con el resto del país, sobre todo ahora. En esos estados aislados que están por el lado del Pacífico, Guerrero, por allá, todo esto es un clima de violencia que desconocemos, la verdad, lo desconocemos. Nos enteramos cuando matan a 3 o 4, ¿no? Pero cuando matan a uno, eso no es noticia. Bueno, a uno. pero déjame decirte, no estoy tan de acuerdo contigo porque en este estado han matado, y el año pasado y el antepasado hubo suficientes, sobre todo de los que tenían portales. Y de alguna manera, como mencionaba en la nota roja, pues es muy fácil no seguir ninguna investigación y casi de inmediato señalar que es la delincuencia organizada, ¿no? Porque Claro, además matan a la gente y después la desacreditan brutalmente. Después la ya matan otra vez. Sí, pero matan a la familia completa, porque en cuanto las gentes estas que están dentro de las investigaciones, pues yo no diría las autoridades, porque realmente no hay autoridades en nuestro país. Esta gente que se dedica a las investigaciones empieza a soltar, no, es que fue una situación de la delincuencia organizada. La familia se paraliza, ya no quiere que le muevan a nada. Le entra temor y el temor hasta de la misma policía. Porque, bueno, ahí tenía yo el ejemplo de un señor dueño de una ferretería, ahí en Playa del Carmen. Fueron los malosos a pedirle su derecho de piso y él fue a denunciarlos. Fue a la fiscalía, denunció, dijo que no estaba dispuesto a pagar. Regresa de presentar su denuncia y en la puerta de su negocio lo matan. Entonces, bueno, pues ya podemos imaginar que la situación no es fácil para ningún periodista porque están los que se ven afectados, que son los políticos. Porque yo no encuentro que afectes a una persona que se dedica al narcotráfico, a la trata de blancas, etc. Mira sus rutas, sus formas de operación, los nombres de sus jefes, todo eso está en libros. Se ha escrito una cantidad de libros brutal que te dice quiénes son sus socios, hasta en los Estados Unidos, etc. ¿Qué tanto les afecta? Nada. A los otros sí. Y yo creo que tienen sus acomedidos. Y como ahora, pues nadie puede negar que existe una complicidad, ya no se puede negar, entre muchas autoridades y el crimen organizado. Visto como tal, porque no es lo mismo hablar de los narcotraficantes que del crimen organizado. El crimen organizado abarca los secuestros, las violaciones, la trata de blancas, el narcotráfico, la venta de protección, todo. Y hay una situación que, como en muchos terrenos, ahora en la vida de los ciudadanos y la vida pública, la vida del gobierno inclusive, causan polarización. Por un lado, imagínate, ya determinó el juez, ya entregó la suspensión definitiva, señalando que Caro Quintero debe ser sujeto de un juicio antes de ser extraditado. Bueno, cualquiera no dirá, bueno, ¿y esta protección qué es? Has mencionado tú aquí, y me lo has dicho además en corto. No digas lo que Alabando, te digo en corto porque... Pues, estás alabando la astucia y del presidente, ¿verdad? Que has dicho muchas veces que es un fregón, ¿verdad?
Sí, es un perverso, digo yo. Yo creo que ¿Por qué? sí, esto lo digo públicamente, creo que sí. Porque, sin duda alguna, este es un respeto de la ley, a la ley, que es incuestionable. Así tendrían que haber sido todas las extradiciones, todas, sin excepción. Así tendría él que respetar la ley. Así tendría que respetar los amparos definitivos que se han hecho hasta no encontrar los permisos ambientales y hacer los trazos correctos del Tren Maya. No suspender la obra. Ya a estas alturas ya está todo eso devastado. ¿Ya qué le vas a detener? ¿Ya qué? ¿Cómo lo rehaces? Pues lo mejor ya. Pero ahí no hay respeto a la ley, ahí lo que hubo fue un decreto. Esto que están haciendo con Caro Quintero es lo correcto. Estrictamente siguiendo la ley es lo correcto. Ahora, porque a un narco, sí, y a las otras cosas son manejadas con decreto. ¿Por qué las otras leyes, la electoral, la que te habla de la división de poderes? Porque el señor se mete en todos lados, indiscutiblemente, dicta órdenes por todos lados. ¿Por qué el primer juez que otorgó el amparo, en el caso de Caro, dijo que ella era incompetente para seguir? Y surge otro y se arregla. Bueno, entonces yo creo que todo debiera circunscribirse al respeto de la ley. Tratándose de Caro Quintero, de quien sea. Vamos a ver cómo le va a ir al expresidente municipal de Isla Mujeres, a Juan Carrillo, y a Laura Fernández Piña. Porque ahí también tenemos otra doble cara. Cuando fue no solamente Cervera, sino otras dos personas más, hacer denuncias en contra de quien hoy es la gobernadora electa, ahí en la mañanera, sobre actos de corrupción, etcétera. Lo que tuvieron como respuesta fue: son tiempos políticos. Vamos a ver. Son tiempos políticos y se agreden y se dicen, pero hay que comprobar. Cuando se habló de Maribel Villegas, no. Inmediatamente dijo: hay que investigar. Y luego ya después vimos cómo la baja Adán Augusto, ¿no?, de cualquier intento de candidatura fuera de Morena. Y ahora se dirige abierta y directamente a Laura Fernández Piña y habla de la corrupción y de los malos manejos de los panistas, empezando por la exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña. Solo que cuando presuntamente cometió estos ilícitos, ella era del Verde. Es lo que dicen, ella nunca fue presidenta municipal del PAN. No. No, se adhirió al PAN después que dejó la presidencia municipal. Entonces debía decir de los presidentes municipales del Verde, porque ella, si los cometió, los hizo como con la bandera verde. Con la bandera verde, sí. Sí, pero pues con los verdes lo Pues único sí. que hay es Entonces otra complicidad. Hay que pero hay que dejarlo claro. Precisar eso en aras de la verdad, como tú dices. Porque esto... Además creo que, perdón, el presidente viola, pero como tú dices, o sea, vivimos, tampoco me atrevo a decir que vivimos en un país sin leyes, pero son leyes que se aplican a conveniencia. A conveniencia, ¿no? Creo yo, salvo lo que digan los abogados, que el presidente no debió meterse en eso. Se supone que él desconoce las investigaciones de la Fiscalía General de la República, se supone. Entonces dice él que sí, que la Fiscalía está investigando. Él no es el jefe de la Fiscalía. Se supone, otra vez vuelvo a decir, que la Fiscalía es un ente autónomo, ¿no? Entonces, pero él no es la primera vez, siempre ha dicho sí, ahí los están investigando, lo dijo Juan Alito, ¿no? Que lo están investigando.
subió inclusive en Twitter que dijo que alguien lo subió, algunos de sus correos, luego lo bajó al respecto, ¿no? Que la fiscalía ya tenía avanzado las investigaciones contra Alito. Lo mismo dijo, recuerda, con el Banco de México. Estaba a punto de comenzar la Convención Nacional Bancaria en Acapulco hace como un año, cuando dijo de una subida de intereses o algo así. Adelantándose a que lo anunciara el propio Banco de México. Él quiso colgarse esa medalla como si él hubiera dado la orden, que a lo mejor sí la dio, pero de cualquier manera no debió de invadir las esferas de otros, no solo de otros poderes, de otros organismos que gozan de autonomía, entre comillas, ¿no? Pero así es esto. Y en cambio, el caso de Juan Carrillo que tú mencionas, él cometió también, pues ahí la actual presidenta municipal dijo que ya había interpuesto denuncias ante no sé qué instancia, ¿no? Pero como este es del Verde, Juan Carrillo se pasó del PRI al Verde, pues también obtienen un manto protector. Yo creo Aunque que los sí. delitos los haya cometido cuando era priista. Claro, Porque así tendría que ser vienen lo mismo, las ¿no? cosas, ¿no? Cuando José Luis Peix fue candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado, salieron a relucir las cosas de su hijo, ¿no? Que había participado en la estafa maestra y no sé qué, que esto y lo otro. Y si no se hubiera salido de Morena, pues esto no se hubiera dado a conocer. Pero además son cosas del hijo que se dio a conocer. Cuando señalan al hijo del observador por presuntos ilícitos, irregularidades y todo, él dice que no se metan con mi hijo, eso es con mis hijos. Pero con los hijos ajenos sí hay que meterse, ¿no? O sea, es una doble... Una doble persona, una doble cara. Una doble cara. Una doble ¿no? moral. Claro. Porque, bueno, pues lo que vimos también de los consejeros de Morena el fin de semana, pues indiscutiblemente que te lleva a revivir los acarreos, las filas interminables de autobuses, estarle escribiendo a la gente por quién tiene que votar. Lo mismo. Hubo un pronunciamiento de Ricardo Monreal muy interesante, porque, fíjate, los números nunca se le dan a Morena. Nunca. ¿Los números qué? Nunca se le dan a los morenistas, ni a los miembros del gabinete, ni al presidente, ni nada. No se les dan en las obras, en nada se les cuadran los números jamás, ni en los muertos siquiera. Monreal se fue sobre la cuestión aritmética. Sí, a ver, teníamos de 400,000 militantes, era nuestro padrón, que cuando Lorenzo Córdoba lo da a conocer, que el PRI tenía más que ningún otro, tenía todavía 1,200,000, el PAN tenía 1,050,000, y el resto de los partidos apenas lograban rebasar el número límite para poder tener su registro. El Verde tenía más que Morena, el Verde tenía 400 y pico mil. En fin, ahí empezó la guerra del presidente contra Lorenzo Córdoba y el INE, cuando revela que a esos 6 millones que decía la Jeff Kolpolevsky que tenían de militantes registrados y de su padrón y no sé qué, pues eso no existía. Bueno, dice, teníamos 400. Si hoy dicen que fueron a votar 2,5 millones, se supone que están afiliados. Qué bueno que se hubiese crecido de esa manera durante este tiempo. Pero resulta que si solamente había 500 mesas de recepción durante 2 días, con un trabajo de 10 horas, quiere decir que por minuto tenían que votar 50, y eso es imposible. Entonces, claro. Ahí está el fraude. Claro. Ahí está el fraude, o sea, no necesitas estar viendo los camiones, ni, pues, viendo ¿qué los hicieron? números. Viendo los números, sentadito, a ver, hacemos las divisiones, esto no da. Con razón, hay una campaña contra Monreal y contra Fernández Noroña,
que han criticado este proceso, de que se vayan. Si no están contentos, vayan, se los quieren sacar. Pero ellos dicen, no, aquí estamos, que nos saquen si quieren, ¿no? Pero mientras aquí estamos. Hay una lucha ahí muy interesante. Y lo mismo con John Ackerman, este investigador que es esposo de la que fue secretaria de la Función Pública, que tuvieron a quien el presidente cesó. La cesó, no ella renunció. La cesó públicamente, además, en vivo, ¿no? En un video, en Palacio Nacional, con la presencia de ella. ¿Y qué estaba de por medio? Pues, entre otras cosas, el gobierno de Guerrero, donde el presidente se empecinó en poner a impresentable Salgado Macedonio. Salgado Macedonio. Y también allí se fue contra el INE porque Salgado Macedonio fue invalidado por el INE o por el tribunal, ¿no? Un tribunal electoral, igual que al candidato de Michoacán. Por el INE primero y por el tribunal después. Así es, validó la decisión del INE. Y hicieron esta trama, esta simulación de poner a su hija, ¿no? No, es el absurdo más grande porque se supone que si habían hecho alguna encuesta, pues hay un primer lugar y un segundo lugar. Claro. Y que lo lógico sería que pues quien ocupó el segundo lugar hubiese sido el abanderado de Morena. Quizás sí se hizo en Michoacán, no sé, pero donde también... El chiste está que también el gobernador de Michoacán, Rebollo, también es un delincuente electoral. A él también ya le habían impedido llegar a la alcaldía por delitos electorales. Si llega Delfina a ser la candidata del Estado de México, es una delincuente electoral. Samuel García es un delincuente electoral. Sí, pero no tiene ni validados sus derechos. Pero no se ha llegado hasta allá. Hay una situación que es muy clara. Sí, se les han comprobado, pero creo que... No, inclusive han tenido amonestaciones. Sí. Delfina tuvo una amonestación económica, Amonestación, inclusive. sí. Pero son delitos. Es que es aquí a donde no puede uno entender. Cuando el presidente dice, en el caso de Gertz Manero, sí lo han acusado de delitos, pero no son graves. Sí, ¿quiénes son los que...? O sea, yo digo esto, yo no sé qué opines o qué opinan ustedes. La Fiscalía no califica los delitos, persigue los delitos. Quienes dicen si son graves o no son graves debe ser el juez, el que juzga. La Fiscalía reúne las pruebas y el juez al final de cuentas dice estos no son delitos. La Fiscalía te puede acusar por todo, delincuencia organizada, lavado de dinero, en fin, todo. Pero al final de cuentas son los jueces quienes determinan si las acusaciones de la Fiscalía son válidas, puede desechar algunas, en fin, algunas acusaciones, pero aquí pasa todo al revés, ¿no? Así es, porque imagínate, si para la fiscal de la Ciudad de México y a criterio pues, del presidente y de la jefa de gobierno, porque autonomías en estos renglones no hay, dice Claudia Sheinbaum que la señora es la mejor fiscal que hay en el país. Y el presidente respalda ese dicho. Cuando inventó un delito para tener a la familia de Gertz Manero en la cárcel, inventó un delito que no existe, que era el de una complicidad con la madre para matar al hermano de Gertz Manero. Pero hay un término jurídico para calificar ese delito. Y resulta que el delito no existe, no está en ningún código, no nada. Y entonces ella fabrica delitos. El otro señor protege sus intereses. Lo que tú dices es verdad, te acusan. ¿Y qué? A ti no, pero a mí me pueden acusar de tonto. ¿Ese es un delito? No es un delito ser tonto. ¿De qué? O sea, un delito de, no sé, de esos delitos que como tú dices no están en ninguna ley.
¿no? Entonces, estos inventan delitos. Me Así gustaría es. que me acusaran de eso para demostrar en un tribunal la falsedad de esas presuntas acusaciones. Pero sí te pueden acusar de eso. ¿Por qué lo defraudaron? Por tonto. O sea, ¿no? Le vieron la cara de tonto. Y al diputado que pues no solamente le hubo la acusación y le dio el perdón, el muchacho que violó, y se sabe después que hubo una indemnización económica muy fuerte para que le otorgara el perdón, y nunca le pasó nada a Jorge, nada. Y ahora resulta que como se persigue de oficio, bueno, pues ahí lo tienen dizque temblando, pero ni le han quitado el fuero, ni ha pasado nada, absolutamente nada. Entonces uno no deja de preguntarse una, otra y otra vez, ¿para quién están hechas las leyes en nuestro país? ¿Para quién están destinados? Ya tampoco sabemos ni para quién son las leyes, ni para quién está destinado todo el dinero que pagamos de impuestos. No lo sabemos porque ya el manejo es libre. Se pide con mucha anticipación a las distintas dependencias, bueno, pues que entreguen el dinero de sus subejercicios. ¿Subejercicios a medio año? La Secretaría de Educación Pública ha reportado un subejercicio. ¿Acaso tenemos todas las escuelas en un nivel óptimo como para considerar que la Secretaría de Educación se maneja con subejercicios? Salud con subejercicios cuando no hay los medicamentos, cuando no hay los insumos suficientes en los hospitales, y nos hablan de los subejercicios. Mire usted, y a ver qué me dices de esto. El dinero que tiene asignado nuestro ejército en este momento equivale al asignado en todos los países latinoamericanos a su ejército. La suma de todos estos presupuestos es igual a lo que recibe actualmente el ejército mexicano. Y bueno, ahí viene ya la siguiente, pues, horneada de desempleados, porque resulta que ya han dado instrucciones de que, siguiendo la estrategia de Sedena para optimizar las aduanas, todo el personal civil de las aduanas ya lo suplan por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es esta doble cara que se sigue, repito, en todos los ámbitos? ¿Para quién están hechas las leyes en nuestro país y para quién están destinados nuestros impuestos? Porque ya no sabemos. Lo mismo van a parar a salvadoreños que al gobierno cubano, que sirven para apoyar las obras ícono que cada 3 meses incrementan su valor, y para destinarlo a áreas que no tienen nada que ver con lo que es esencial para todos nosotros. El presidente presume de que en este país se ha controlado la inflación. Él podrá estar muy sonriente y hablar de que ya se recuperó un 1% del crecimiento, pero usted y yo sabemos que las cosas cada día están más caras, que el dinero ya no alcanza, que tenemos que seguir haciendo recortes de todo nuestro esquema de vida de hace unos años a este momento. Todos los días, cada salida, inclusive a un restaurante, pues ya hay que checar cuánto cuesta cada platillo que vamos a consumir, porque, bueno, ya también, si analiza usted los precios, parecería que se les ha pasado la mano. En fin, creo que nos encontramos frente a una situación difícil en la que, fíjate, estaba yo escuchando, 4,000 millones de pesos era la recepción que se tenía de remesas hace 28 años.
Hace 28 años. Qué buena memoria tienes tú. Hoy, Dicen que con el paso de los años, nuestra memoria de largo plazo es nítida. Pero si yo te preguntara, ¿qué desayuné? ¿qué desayunaste? Ya no sé. Bueno, hoy son de 200,000. O una de dos. O fíjate, la salida tan brutal de mexicanos a Estados Unidos en estos 28 años. Pero también el incremento de los sueldos que se perciben en Estados Unidos comparados con los de México. Y tú has mencionado por qué presumen del éxito de los vuelos que llegan a Cancún si finalmente el gobierno no hace nada. Y entonces yo también te diría, ¿de qué presume el gobierno con las remesas cuando el gobierno lo que hace es seguir expulsando mexicanos, dejándolos sin oportunidad de tener desarrollo y producción en su propia tierra? Me parece que esto Jorge González, Sí. viene a darnos una muestra más de qué mal nos encontramos. Y a veces pienso que es injusto que pretender que López Obrador lo solucione todo, porque realmente sí había situaciones ya de tiempo atrás que no les pusieron ninguna atención. Pero pues por lo menos frenar que no se sigan haciendo tonterías, ¿no? Hacer las cosas mejor, con información, con proyección, con seriedad, no al trotemoche como se han venido haciendo. Pero pedirle seriedad es mucho. Yo no entiendo muy bien, Lilia, por qué dicen que este gobierno no cede a presiones. No lo que dice que no cede a presiones. Hay quienes dicen, los ambientalistas, que vaya, que también hay de todo allí en eso que llamamos ambientalistas, ¿no? Hay desde negociantes hasta piratas y, no dudo, hasta gente de buena fe. Del tramo de Cancún a Playa del Carmen, y creo que también el tramo de Playa del Carmen a Tulum, sí va a ser en medio de la carretera, ¿no? Usando lo que le llaman los camellones, ¿no? Allá se iba a ampliar la carretera, a donde sea, se iba a ampliar la carretera. Y parecía un trazo muy lógico, ¿no? Parecía, sí. Y de repente, claro, es que también en toda esta zona se ha comprobado que hay cavidades, oquedades, cenotes, grutas. La verdad es que no se tomó en cuenta eso. Bueno, pero en fin, hay una reserva de agua, creo que a nivel nacional, aquí en la península, donde no hay ríos y escasas lagunas. Pero es una reserva de agua, pero brutal, ¿eh? Pero todo eso se puede hacer, no hay nada insalvable para la tecnología. Y de repente ya se empezó a abrir eso, y de repente se cambió, por amparos, por presiones, lo que sea, se cambió. Creo que fue peor el remedio que la enfermedad. Y ahora están volviendo a sembrar los árboles que ya habían tumbado y a reparar la carretera que ya se había, sobre todo la parte central, ¿no? Ahí fue la presión de los hoteleros, porque ahora que un grupo de ambientalistas dijo que se retome otra vez el proyecto original, los que brincaron fueron los hoteleros, diciendo los hoteleros españoles. Pero no entiendo muy bien por qué a ellos dicen que se iba a perjudicar el flujo de turistas. No entiendo por qué, o sea, en qué iba a ser esta afectación. La situación está en que se tuvo que cambiar. Y las oquedades y las grutas y los cenotes que había en este tramo de la carretera también las hay del otro lado. Entonces, esta situación lo que indica esto es, en síntesis, que no hubo una debida planeación ni técnica, no la hubo, nada, ¿no? O sea, nada por el estilo. Fíjate que lo que sí había
porque además lo presentó muy bien, bueno, por lo menos me lo presentó y así lo dimos a conocer en un programa, Rogelio Jiménez Pons. Había una planeación muchísimo más integral que lo que se está haciendo ahora. Se había conminado a que todos los poseedores de terrenos que rodeaban la ubicación que se tenía o que se tiene de la terminal del Tren Maya en Cancún, hicieran una inversión habitacional, de tal suerte que quienes trabajan ahí tuviesen un lugar en donde vivir. Esa planeación integral ya no existe. Y entonces es lo que se ha comentado muy bien, 10,000 empleos directos y 41,000 indirectos, dijo el presidente. ¿Dónde va a vivir esa gente, Jorge González? ¿Dónde? Los vamos a ver, bueno, pues yo no sé, como los chinos que nada más nos damos cuenta cuando salen, que son un montón, porque por lo demás permanecen ocultos. No se les ve, como dice la señora aquí del restaurante, tienen bajo perfil, pues tan bajo que no se ve cuántos son, y son cientos. Tú vas a Mexicali, vas a Tijuana, y no me vas a decir que ves a los chinos caminando por todos lados, no. Sin embargo, sus restaurantes están llenos de empleados chinos, y ellos participan y son muchísimos. Pues lo mismo pasa con estos trabajadores, de repente los vamos a ver que surjan y que ya estén en un tercer Cancún, porque tenemos este primero, el segundo, bueno, más bien en un cuarto, el tercero, que ya es una ampliación de todas estas zonas irregulares, el segundo lo conforman todos estos fraccionamientos sin municipalizar, en donde tienen que salir del fraccionamiento en el mototaxi para poder llegar a la avenida a tomar el camión, en donde no entra una patrulla. Y tienes todavía esa otra parte, y ahora viene otra parte. Hay personas en Cancún que no tienen trabajo, o que no están trabajando, para llamarle de alguna manera, porque puede ser que sí haya trabajo, pero son trabajos muy mal pagados, de tal manera que prefieren dedicarse a la economía informal, les deja más, de vender cualquier cosa, ¿no? Si les pagaran, por decirte, esta es una idea que sacaran un aviso en las colonias populares, donde contrataran gente para el Tren Maya en lugar de estarlos trayendo de otros lugares, y que les pagaran 500 pesos diarios, y los derechos sociales, la seguridad social, que les dieran el seguro social, seguros de vida, ¿no?, por accidentes de trabajo, en fin, todo eso. Estoy seguro que había colas de personas para trabajar allí sin necesidad de traer a nadie. Lo mismo con en Cancún hay una mafia inmobiliaria que construyen hoteles, edificios, que traen a trabajadores de Chiapas a quienes les pagan el salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo de ahora? 170 pesos, pero sin ningún derecho social. Pues, en fin. Mira, que conserven la vida es suficiente, porque todavía a esos 170 pesos todavía llegan y les rasuran ya sabes quién, y todavía encima hay quienes nos han denunciado que le dicen, bueno, ya no te voy a quitar lo que te estaba quitando. Toma, lo vas a vender y dentro de 8 días vengo por el dinero. Y lo que te estoy entregando es tanto. Y resulta que ya venden droga en todas estas zonas quienes vienen a trabajar a la industria de la construcción. Y ahí tenemos, a ver, las fosas comunes encontradas en las construcciones, que son, Jorge González. Claro. Y no las denuncian todas, se denuncian unas cuantas. Y eso surge cuando viene un padre a buscar a la hija y todo alarmado porque ya no saben de ella, la andan buscando y entonces, pues de repente ya saltaron ahí 2 o 3. Mira, hay un fosas. tema que eso que yo estuve pensando, debían de pensarlo los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los políticos profesionales, que hay pocos. Hay políticos de ocasión. El problema de traer, digamos, no hablo del problema, el traer 20,000 personas, 20,000 hombres, jóvenes en su mayoría, de Centroamérica,
de Chiapas. Tú sabes lo que eso ocasiona. De tener, o sea, es un problema que no voy a hablar de lo que ocasiona, pero eso genera violaciones. Porque vienen hombres, vienen poquísimas mujeres solas. Ese es un problema muy grave, pero así están las colonias, donde hay en su mayoría hombres solos. Es una zona de riesgo social para las mujeres esos asentamientos. Es que en todos los daños que se ocasionan al tejido social, tal parece que no están contempladas y entonces se ve mal que no aplaudas. ¡Ay, qué bueno que ahí viene el puente! ¡Ay, qué bueno que viene el Tren Maya! ¡Ay, estás contra el progreso! ¿De qué se trata? Por supuesto que no, pero las cosas tienen que hacerse con planeación. Con una planeación que aquí en Cancún tenemos esa experiencia. Cuando no se le dio a los albañiles que vinieron a construir los primeros hoteles, no se les dio un lugar a donde vivir, no se acondicionaron lo que le llaman polígonos, son áreas que las surten de los servicios básicos, y que bueno, pero además fíjate tú, impedir que se den permisos como los que les han dado a los fraccionadores, hombre, claro, que son infamias. Te pongo un ejemplo de planeación, porque sí hay lugares del país donde hay planeación. No todo es anarquía, no todo es improvisación. Ahí cerca de Chocholá, que yo conozco bien, hay un hotel considerado el más bonito de México. Es un hotel que yo no conozco por dentro, pero he visto fotografías y videos, porque no se puede entrar a menos que seas huésped. Y si vas al restaurante, solo vas al restaurante Es un hotel que está permanentemente lleno, no tiene muchas habitaciones, te garantizan privacidad. Vienen gente del espectáculo de México y del extranjero, sobre todo de Europa. Está lleno. Cuando se planeó, dijeron, no vamos a traer porque ¿dónde los vamos a poner? O sea, si pudieran a gente, se capacitó, salieron convocatorias para capacitar a gente de ese poblado, como camaristas, como baristas, en fin, y se les dio la debida capacitación antes de que comenzara a funcionar el hotel. Entonces la gente estaba contenta porque ya tiene trabajo. En ese pueblo no hay desempleo. Tú quieres contratar a una señora para el aseo, para la... No hay. Cosa, y no hay porque todas, porque tienen trabajo en el hotel. No, pero bueno, con sueldos decorosos, no te voy a decir que son los mejores sueldos, pero la gente tiene ahí... Con eso vive, dignamente. Pero recibieron la debida capacitación, fíjate. Los meseros, los jardineros, toda la gente que trabaja allí vive en ese pueblo. De lo contrario, hubieran tenido que traer, no sé, 200, 300 personas de otros lugares, que hubiera causado un problema social en el pueblo, porque son gente nueva. Que dónde se va a asentar, hubieran creado una colonia irregular para vivir, en fin, ¿no? O sea, se puede hacer todo planeado. Ahí es donde debería de entrar la Secretaría del Trabajo, que no sé para qué sirve, para capacitar a la gente que trabaje en los hoteles, en los restaurantes. Ahorita dicen los restauranteros que tienen un déficit de no sé cuántos miles de trabajadores, que no encuentran, sacan sus convocatorias de empleos y va poca gente a trabajar en los restaurantes y en los hoteles. Sí, claro. Nada más saca cuentas de lo que les pagan y lo que pagan de transporte. El transporte es uno de los grandes problemas. Y tan se tienen hacen las horarios cosas infames, porque salen de trabajar. Hay un turno X, ¿no? Que sale de trabajar en la madrugada. ¿Qué es eso? O sea, es ahí donde la Secretaría del Trabajo debía de intervenir para vigilar los horarios y todo. No, o sea, y para que se les ponga un transporte que los porque en la madrugada los dejan en un punto, digamos en el crucero. Muchos hoteles sí dan el servicio, pero no te dejan, ya no digamos en tu casa, sería además pues una tontería, ¿no? Que a cada trabajador lo dejan en la puerta de su casa, no, en un punto
donde tengan que caminar o haya una transferencia de transporte. Los dejan en el crucero. Y ahí están esperando a que amanezca, porque no se atreven. O sea, ¿qué es eso? La verdad es un maltrato. Pues sí, porque por ejemplo los camiones tienen una hora de entrada, Claro. porque tienen que ir a dejar el camión a su estacionamiento, Sí. y tienen un horario de servicio, y entonces, pero además te digo, el costo para los que salen en la mañana, el que sale del fraccionamiento Villa Sotosh, por ejemplo, ya le pagó primero al mototaxi, luego al camión, luego el pasaje hacia la zona hotelera. ¿Ya cuánto fue eso? Como se sabe, pues todo el mundo lo sabe, en Cancún particularmente, quizá también sea en Playa del Carmen, no tanto como Cancún. Hay muchas madres solteras, madres que tienen hijos pequeños, que a veces llevan a las escuelas temprano y se van a trabajar. Todo eso se debía de ver. ¿Cómo una madre va a trabajar de noche, en un turno de noche, dejando a sus hijos en la noche, en sus casas, solos? Hablo de las madres solteras, que son miles en Cancún, porque llegan a veces con esa condición y a veces no. Aquí, pues por eso que decimos, ¿no? De esta situación de que llegan hombres solos, mujeres solas, y se convierte esto en una falta de cohesión social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera menos drástica, pero lo cierto es que poco ya se voltea a ver que exista una vida digna para los ciudadanos. Yo no lo veo y siguen las ocurrencias. Fíjate, el hecho de que el presidente diga que no habrá ninguna cuota de peaje para el nuevo puente, para el puente Nixupté, se me hace verdaderamente otro absurdo, Jorge González. Un absurdo muy grande, porque es un puente que va a ser utilizado por automovilistas. Bueno, dicen que la gente va a poder caminar, qué bueno, para que les sirva de ejercicio. A eso sí, pues no hay que cobrarles peaje, pero el automovilista sí puede pagarlo. Y sobre todo, esta circulación que habrá de turismo, de camionetas de turismo, de todo esto, que nadie está diciendo que cobren lo que se paga en la carretera México-Toluca, en la autopista, que es un dineral, que es la más cara del mundo. Pero sí puedes tener una cuota de recuperación. Fíjate. De 5, de 10 pesos, ya que el gobierno está metiendo todo esto porque hay que tener una recuperación, porque el dinero con el que se construye es el dinero de todos. No es el dinero de los impuestos de los quintanarroenses, es de los yucatecos, de los regios, de los sonorenses. ¿Por qué es el regalo si no se trata de agua? No, es algo que además genera dinero. Hay cosas que se pueden solucionar con medidas sencillas. Lógicas, con voluntad, lógicas, y creo que las mismas empresas saldrían ganando al final de cuentas si tuvieran, porque tendrían trabajadores que cumplirían con su función a gusto. Entonces entran a trabajar. Ayer voy a las 10 de la mañana a la terminal de autobuses, aquí en la avenida Uxmal con Tulum, ¿no? Abarca esas dos calles. Y veo una cola impresionante, sin exagerarte, Lilia, 500 personas haciendo cola. Yo digo, ¿y esta cola a qué se debe? ¿No? ¿A dónde van? ¿Estarán cobrando la lana que les prometieron por Morena para votar? No, yo pensé eso, a lo mejor están haciendo la cola para cobrar su lana, porque hubo también pagos, ¿no? Y pregunto, que para saber hay que preguntar. Y le pregunto, ¿a dónde van? ¿A qué es esta cola? Yo al principio pensé que se iban al aeropuerto, así fue, pero para tomar el autobús que sale del ADO para el aeropuerto. Me dicen, es que se van al aeropuerto. ¿Pero a qué? Es que son trabajadores del aeropuerto, fíjate.
que hacen una cola, no sé cuánto tengan que esperar para que se llene un autobús y los llevan. Y luego, pues ahí están, en su mayoría, creo que el 90%, jóvenes, hombres y mujeres, haciendo una cola bajo el sol. Imagínate, después de esa cola, ellos saben que tienen que llegar 2 horas antes. Tienen que hacer una cola 2 horas, llegar a ese punto, a la terminal de autobuses, 2 horas antes para que les toque el autobús que les dan, supongo que se los dan las empresas, para llegar a tiempo a trabajar, donde tienen que checar la tarjeta. Entonces, ¿cómo llega esta gente? ¿Crees que llegas y vas a una tienda, te van a atender con la sonrisa en los labios? Pues claro que no. Entonces, Cancún vende servicios, es de admirarse a estos trabajadores que después de pasar estas penalidades, todavía tienen que atender a los turistas que llegan allí. Y de buen modo. Y de buen modo, ¿no? Imagínate eso. Es que hay que ver eso. Y cómo llegan aquí frente a la Plaza Las Américas, a partir de las 7 Sí, a las son 8 de unas la noche colas empiezan a infames. llegar autobuses que los dejan como reses. Abren los autobuses que vienen de la Riviera Maya y ahí los dejan. Y ves cómo van corriendo para buscar la combi o el autobús que los lleva a sus colonias. Entonces, ahorita antes se hacía 1 hora, creo. Ahora con las obras que hay allí para el aeropuerto se hacen 2 horas. Desde el hotel donde estén hasta el Plaza Las Américas. Y luego tienen que tomar el autobús, que no es tomar, es también hacer cola, para que los lleve cerca, en todo caso, de sus casas. Entonces, Bueno, ¿cómo pero llegan? fíjate tú que hubiese sido tan sencillo que se estableciera, por ejemplo, que si tú como hotel, ¿te acuerdas que antes cada cuarto significaba 4 o 3 empleos? Le fueron bajando y creo que ahora es .25, una cosa por el estilo, ¿no? Bien, pero aún así, si vas a generar 500 o 600 empleos, entregarte un polígono que le diera habitación por lo menos al 50%, y que se estableciera que la empresa quedaría ante el banco para poder descontarle al trabajador el dinero de un terreno o de un pie de casa que le permitiera establecerse. Y uno pensaba, de esta manera no tendrían ese circulante de empleados y podrían capacitarlos a sabiendas de que pues, se tenían que quedar porque pues, estaban pagando su casa, en fin. Pero, pues comentaron, eso sería lo de menos. Pero se generan antigüedades y esas nos salen muy caras porque conforman el pasivo más fuerte de las empresas. Entonces, pues si hay mucha rotación de personal, ni modo. Y como se ha mencionado, bueno, pues la gente viene aquí que porque le encanta, que tal y tal, y si dice, no, me voy porque me atendieron muy mal, pues si no quiere regresar, ni regrese, ¿eh? Hay mucha gente que quiere venir. Y entonces a eso juegan estos empresarios. A eso juegan, desgraciadamente. A eso juegan, porque ninguno ha pretendido convertirse en un empresario solidario. Ninguno. Lástima el señor de Plaza Cuculcán, que recuerda su reacción cuando el Vilma de poner su avión a disposición de sus empleados y de la gente que quisiera ir a la Ciudad de México y tal, y que sacó créditos para que sus trabajadores, los del hotel, pudiesen sustituir todos los electrodomésticos que se les habían afectado y que se les fueran descontando poco a poco de sus nóminas. Una solidaridad que no tuvo ningún otro empresario. Sí, hay algunos, pero muy pocos. Sí hay empresarios que de manera aislada son... Pero pues ¿sabes tienen esta quiénes conciencia son? social. Por desgracia. Digo yo por desgracia porque normalmente ya actúan de esa manera cuando están viejos y les queda poco tiempo. Pero no hay empresarios jóvenes que basifiquen su éxito
en tener personal bien entrenado, bien capacitado, contento con lo que están haciendo. No, eso no hay. Como decía el cómico ese, no hay. Sí, hay pocos. Hay unos cafés en Cancún donde comenzamos a hacer el programa de radio desde el café, que ya tienen creo que 3 o 4 sucursales, y me encuentro allí a empleados que me atendían hace 20 y tantos años. Y casi todos son empleados. ¿Te refieres a desde el café? Al café de la NADE. Así es. Pues ahí está Beto, nuestro amigo Beto y otros parientes de él y todo, ahí están allá. Pues si han estado ahí cerca de 30 años, bueno, pues están allá. Lo vemos, tengo yo amigas, las he visto y ellas me han visto envejecer en el Sanborns, fíjate. Ahí las meseras son las mismas de hace 30 años. 30 años, así es, hasta que se jubilan. Digo, por algo ha de ser, ¿no? Que les da certeza el trabajo, que ya probaron en otro lugar y luego regresan, en fin. Así es. Pero son pocos los lugares. Generalmente hay esa rotación. Pues hoy hay que buscar un lugar para ir a comer en donde conozcamos a la gente desde hace tiempo para seguir con esta charla, que convertimos hoy el programa en una charla. Así es lo que pues, esperamos que a usted le haya parecido bien como a mí esta charla con Lilia. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Jorge. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por el favor de su atención. Y bueno, pues seguiremos con este programa, ya siguiendo. Ya ve usted cómo él es el que marca el camino. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo comprobó? Hoy quiso charla, pues hubo charla. Gracias. Hasta la próxima semana.